Buenas tardes, niños y niñas de la parroquia de San Felipe Apóstol y San José Obrero. Hoy vamos a hablar de un tema muy hermoso, que nos van a hablar de los mártires. Es la semilla que se llama la semilla 22, que es el testimonio de la fe. Nos ponemos en las manos de nuestro Dios Trinitario, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, en esta tarde que nos regalas, vamos a pedirte la luz de tu Santo Espíritu para poder entender el mensaje que hoy nos vas a dar. Queremos ofrecerte un corazón disponible para recibir esa semilla que nos ayudará a crecer como verdaderos testigos tuyos y así poder proclamarte sin ningún temor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El tema de hoy se refiere a los mártires. ¿Pero qué es un mártir? Bueno, un mártir es ese testimonio que dan los que están llenos del Espíritu Santo y que llega hasta el derramamiento de la propia sangre por proclamar a Jesucristo nuestro Señor. Ellos están llenos de fe y de amor a Dios, y mucho más del amor a que le tienen a Jesucristo nuestro Salvador. Si pudiéramos mencionar una causa de la muerte de cada uno de los mártires, indudablemente podríamos decir que murieron porque amaban mucho a Cristo, y ese amor les llevó a soportar todo tipo de sufrimiento y al final de todo entregar su vida misma por nuestro divino Salvador. Lectura bíblica, Hechos 7, versículos 54, 8, 1. Al oír esto, se llenaron de rabia y apenas podían contener su furor contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, mirando fijamente al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y exclamó: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos, dando grandes gritos, se taparon los oídos, se lanzaron como un solo hombre contra él, lo sacaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó con voz fuerte: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Saulo aprobaba este asesinato. Aquel día se desencadenó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Palabra de Dios. El texto de los Hechos de los Apóstoles nos habla especialmente de San Esteban. San Esteban, antes del inicio de este texto, él les recordaba al pueblo judío, que era el pueblo de Dios, cómo persiguió a los profetas. Les dice: ¿a qué profeta no persiguieron sus padres? ¿A qué profeta no mataron? Y sobre todo, ustedes, a los que se les entregó la ley, mataron al justo. Esto, como dice la lectura, rechinaban los dientes
de coraje, porque les hacía saber todo lo que ellos hacían. San Esteban es el primer mártir. El texto dice que murió apedreado y que sus ropas quedaron a los pies de un joven llamado Saulo. Esteban es el primer mártir, es el testigo de Cristo porque lo proclama lleno del Espíritu Santo y lleno de valor, y lo es mucho más porque muere como Él, perdonando a sus asesinos. Dios escucha la oración de Esteban cuando le dice: Señor, no les tomes en cuenta este acto que cometieron, porque con su muerte va a surgir un nuevo apóstol, que es el apóstol San Pablo. Tenemos la imagen de San Pedro y San Pablo, que también terminaron siendo mártires. A San Pedro lo crucificaron y a San Pablo lo golpearon y le cortaron la cabeza, después de alegrarse de que perseguían a los cristianos. Él se hizo el hombre, el apóstol más grande del Nuevo Testamento. Tenemos también aquí la imagen de San Esteban. Este hombre siempre estaba con los pobres, igual que todos, estaba lleno del Espíritu Santo y también murió como mártir. A él lo pusieron en una parrilla ardiente y ahí lo acostaron desnudos, y así fue como San Lorenzo murió dando la vida por Cristo, a quien amaba mucho. Sabemos, niños, que Cristo es mártir por excelencia. Siendo el Hijo de Dios, murió para que tuviéramos salvación. Cambió nuestra salvación al precio de su bendita sangre. Ahora, niños, les voy a hablar de un mártir que tenemos muy cerca, aquí por Tequesquitengo, San David Uribe, originario de Buenavista de Cuéllar. Nació el 29 de diciembre de 1888 en la festividad de el rey David, por eso le pusieron el nombre de San David. Sus padres fueron Juan Uribe Ayala y Victoriana Velasco Gutiérrez. Tras de pedir muchos permisos a sus papás que no querían dejarlo entrar al seminario, entró el 5 de marzo de 1905 al seminario de Chilapa, Guerrero. Tenía para entonces 17 años, siendo en ese entonces obispo de ese lugar el jalisciense José Omobono Anaya, que se caracterizaba por exigir en su seminario piedad, disciplina y estudio. Entró entonces este jovencito de aspecto humilde, de aspecto campesino, como decían sus compañeros, que algunos empezaron a hacerle bullying por su aspecto, pero pronto se ganó el respeto de sus compañeros porque sobresalió por su brillante inteligencia, su conducta intachable y su muy buen aprovechamiento académico. Una de sus más grandes características era que tenía su conversación muy amena y era de muy buen humor, pero sin llegar a ser vulgar. Otra de sus características principales era que tenía mucha disciplina, mucha inteligencia y mucha piedad. Fue ordenado presbítero el 2 de marzo de 1913 en la Catedral Diocesana de Chilapa, Guerrero.
en ese entonces por el obispo Francisco Campos y Ángeles. Su cantamisa fue el 12 de marzo de 1913 en su pueblo natal, Buenavista de Cuéllar. Después estuvo en varios lugares, empezando por Cuetzala, Tabasco, Cirándaro, en su natal Buenavista, Teloloapan e Iguala. Para ese entonces ya empezaban los movimientos en donde el general Calles ya prohibía las misas en las iglesias, pero para este gran sacerdote no había quien lo callara. Sus compañeros le decían que si él no tenía miedo de morir por si lo encontraban haciendo celebración, dando sus misas. Y él decía que no, él contestaba con esta frase, decía: si fue ungido por el óleo santo que me hace ministro del Altísimo, ¿por qué no he de ser ungido con mi propia sangre? Siempre que sabía que corría peligro y le hacían ver el peligro que corría, él esto contestaba. Era tanto su amor por las celebraciones y porque él decía que tenía mucho que agradecerle a Dios, que cuando empezaron a cerrar las iglesias, él empezaba dando sus misas en las casas, en los domicilios particulares. Y como eran muy queridos por la gente, se hacía ganar con mucha facilidad a la gente. A él no le importaba el peligro que corría. Y en muchas ocasiones se expuso a varios peligros, inclusive hasta tomar enfermedades de los lugares en donde iba, pero a él eso no le importaba. Estuvo amenazado personalmente y eso no le importó. Para esto, como era muy querido por el obispo Francisco Campos y Ángeles, que todavía era que tenía a su cargo el seminario de Chilapa, él se dedicaba a cambiarlo de lugar a lugar, de un lugar a otro, cuando sabía que corría peligro. Entonces, un general de Calles le tomó personalmente coraje y decidió perseguirlo. Para ese entonces existía el tren que pasaba por Chilapa y por Buenavista y llegaba hasta Cuernavaca y tal vez hasta la Ciudad de México. En una ocasión que él se dirigía a Iguala, lo bajaron, ya venía de la Ciudad de México, en donde se fue a ocultar porque lo andaban persiguiendo. Lo bajaron unos soldados por orden del general, que ya le traía coraje. Lo bajaron aquí precisamente en la estación Vidal, San José Vista Hermosa. Él le dijo a los soldados que no tuvieran preocupación, que de todos modos él sabía que iba a ser fusilado. Se lo llevaron, a la gente le hicieron creer que se lo llevaban a Cuernavaca, pero no fue así. Se lo llevaron rumbo a Tequesquitengo, pero por los sembradíos de aquí de San José Vista Hermosa, y su martirio fue que le quitaron los zapatos. Cuando llegó al lugar donde lo iban a fusilar, él llevaba sangrantes sus pies, pero a él eso no le importaba. A la hora de que iba a ser fusilado, eran 2 soldados. Él les dijo a los soldados: terminen lo que tienen que hacer, yo sé que me van a matar. Y los soldados se echaban la bolita uno con otro, se decían: no, pues tírale tú, y el otro: no, pues tú. Y él le daba risa y decía: terminen pronto, yo sé que me van a matar. Entonces uno de ellos, y que le pide perdón: perdóneme, padrecito, yo cumplo órdenes, yo no quiero matarlo, pero tengo que cumplir órdenes.
Y él contestó, lo sé, pero voltéese, padre, le vamos a disparar de espalda, porque así mirándolo a los ojos no podemos. Y él les contestó, yo no soy ningún cobarde, yo quiero morir de frente. Y le dijeron, no podemos, padre, es más, échenos su bendición. Y les dijo el padre, hínquense. Y ya se hincó y les echó la bendición. Y dice, bueno, me voy a voltear de espaldas, pero yo sé, tengan en cuenta que yo no soy ningún cobarde. Entonces le dispararon por la espalda, cayó en tierra y después lo tuvieron que voltear boca arriba para darle el tiro de gracia. Fue así como murió uno de los grandes sacerdotes de nuestra iglesia católica. Su muerte fue el 12 de abril de 1927, siendo un martes santo. Duró 14 años su heroico ministerio sacerdotal y fue beatificado el 22 de noviembre de 1922 por Juan Pablo II, así como a otros 25 sacerdotes. Hay una foto en la que dice, está escrita su frase célebre, es muy distinguida esta frase: si fui ungido por el óleo santo que me hace ministro del Altísimo, ¿por qué no he de ungir? He de ser ungido con mi propia sangre. Es como él dio muestras de su fe en Cristo. Ahora, niños, les voy a hablar de un jovencito que también murió siendo mártir. Vamos a hablar de José Sánchez del Río, originario de Zaguayo, Michoacán, que nació el 28 de marzo de 1913. Tuvo 3 hermanos y 3 hermanas y fue bautizado el 3 de abril. Su padrino se hizo general y fue quien después dio la orden de que fuera asesinado. Él era un niño como todos, podríamos decir como todos ustedes. Le gustaba hacer travesuras, también era muy alegre, le gustaba meterse al río y siempre andaba sin zapatos. Únicamente aceptaba los zapatos para ir a misa, porque su mamá le decía que para ir a ver al Señor tenía que ir presentable. Entonces, a él le gustaba escuchar la misa porque él decía que el sacerdote era muy gracioso, nada más por eso. Tan es así que había un árbol de un fruto y se lo arrojaba al sacerdote cada vez que él podía, se lo aventaba y se escondía. En una ocasión sus papás se dieron cuenta y como castigo lo llevaron a que le hiciera el quehacer al sacerdote. Estuvo varios días barriéndole, trapeándole, limpiándole la iglesia. Para ese entonces ya se escuchaban los rumores de que se iban a cerrar las iglesias, de que ya no podían dar las celebraciones pues a puerta abierta, pero ese sacerdote todavía la daba a puerta cerrada. Entonces él era muy obediente y hacía sus quehaceres sin repelar, sin hacerse para atrás. El sacerdote le dijo que él no era para el servicio, que él estaba destinado para algo más grande. Entonces le dijo, yo te voy a enseñar el oficio de monaguillo. Y él decía, ¿y qué es eso? Y dice, yo te voy a enseñar, tú me vas a ayudar. Y ya le empezó a ayudar en las celebraciones y él le gustaba hacerle muchas preguntas al sacerdote. El padre, como era muy carismático, tenía mucha facilidad para querer a los niños, le gustaba charlar con José.
Por este medio, el sacerdote se fue metiendo en los pensamientos de José, a tal grado de que él empezó a predicarle de Cristo. Y entre más le hablaba de Cristo, José más se interesaba de saber de él. El padre le dijo que había un movimiento que se hacía llamar los cristeros, los cuales defendían la causa para que las celebraciones se siguieran haciendo a puerta abierta. Entonces por ahí le entró podemos decir, el gusanillo de querer ser parte de ese movimiento. Por ese entonces se les avisó a las iglesias de que por ningún motivo podía haber celebraciones, que el sacerdote que se le encontrara realizando celebraciones iba a ser fusilado. Este padrecito no hizo caso y siguió con sus celebraciones. No se hizo esperar mucho cuando el ejército de Elías Calles llegó y lo fusiló. Le dijo el padre entonces a José que se fuera a su casa y él le dijo: no, padre, yo no lo voy a dejar solo. Y le dijo: bueno, entonces escóndete, porque si no también a ti te van a matar. Se escondió y vio cómo lo fusilaron. Entonces de ahí le nació las ganas de querer integrarse a este grupo de los cristeros. Tras de rogarle mucho a sus papás sabían que de todos modos, aunque no le dieran permiso, él se iba a unir y se unió a ese grupo de los cristeros. Al poco tiempo se integró a las batallas, aunque él no cargaba armas, pero le gustaba llevar el estandarte de Jesús, en donde decía: viva Cristo Rey. Y era la frase de los cristeros. Cuando iban a ser fusilados, les decían: si ustedes dicen viva, muera Cristo Rey, viva el gobierno federal, van a ser salvados. Tal vez algunos lo dijeron, tal vez no, eso no lo sabemos. Pero entonces en una ocasión, en una batalla, el general al mando cayó herido. José llegó enseguida en su caballo y le dijo: general, tenga mi caballo. Y el general le dijo: no, ¿cómo crees? Huye tú, sálvate. Y le dijo: no, general, sálvese usted. Para ello, José pensó: se tiene que salvar el general para que termine la causa, si no, ¿cómo va a lograr el triunfo? Y le dijo: escóndete entonces, luego vengo por ti. Se escondió José, pero lo encontraron. Y le decían los soldados: si dices la frase célebre, muera Cristo Rey, viva el gobierno federal, te dejamos libre. Y él siempre decía: viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Eran las palabras que él siempre decía. Entonces dijeron los soldados: te vamos a ahorcar como testimonio para que los demás vean lo que les espera. En eso llegó su padrino, que lo había bautizado hacía 14 años, y le dijo: José, ¿cómo es posible que estés aquí? Regrésate a tu casa. Y le dijo él: no, padrino, tengo que cumplir lo que me he propuesto. Y le dijo: mira, nada más con que digas la frase, son puras palabras lo que te dicen los soldados. No, padrino. Entonces se lo volvieron a llevar los soldados y le dijeron: te podemos asegurar que en unos cuantos segundos tú solo vas a escupir la imagen de Cristo. Y que le empiezan a cortar los pies, la planta de los pies, y él decía: tu fuerza me va a quitar el dolor. Jesús, tu fuerza me va a quitar el dolor. Esas eran sus frases para resistir el dolor. Después lo hicieron caminar a donde iba a ser fusilado. Y él seguía diciendo lo mismo: tu fuerza me va a quitar el dolor, tu fuerza me va a quitar el dolor. Por último llegó a donde lo iban a fusilar y le dijeron: ¿ya está listo para decir la frase célebre? Y dijo: viva Cristo Rey. Y fue fusilado. A partir del fusilamiento de
José Sánchez se lograron varias victorias por los cristeros y el 10 de abril de 1928 sonaron las campanas de todo México. Ya se podía decir la misa a puerta abierta, ya sin ningún peligro. Vemos, niños, cómo la fe en Cristo nos da la fuerza para resistir cualquier dolor, para resistir todo lo que nosotros nos agobia. Cristo, niños, es el único que nos salva, es el único que nos da la fuerza, y esto nos lo da a través de su Espíritu. No tengamos temor, niños, de entregarnos a Cristo. Buenas tardes, niños. Como ya ustedes pueden notar, el color rojo prevalece en el ornamento que sus catequistas han escogido. Sin embargo, ustedes se preguntarán, ¿por qué tanto rojo? Y es precisamente porque para la Iglesia el color rojo tiene un significado importantísimo. Como ya han escuchado anteriormente, el color rojo significa el martirio, pero además es la sangre que derraman tanto los mártires como la que derramó nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que cuando ustedes vayan a la iglesia y observen al sacerdote vestido de rojo, está celebrando el martirio de algún santo o la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El rojo es significante para poder avanzar hacia la resurrección del Señor. La sangre nos lleva a la gloria de la resurrección. Por eso es que también tenemos como significado la palma. No solamente es un símbolo, es una matica, sino que además es aquello lo que nos anuncia que aunque la carne es corrompida, es muerta, por la fe en Cristo nosotros somos salvados, gozamos de una resurrección. Entonces, cada vez que nosotros veamos a una imagen de algún santo con una palma, significa que esa persona entregó su vida por la causa del reino, por anunciar la buena nueva de Jesucristo. Que esta palma no solamente sea un símbolo, sino que también sea nuestro día, y que como niños desde ya podamos construir a través de nuestras buenas acciones y brindar a nuestros familiares, amigos y conocidos una buena noticia que es Cristo, aunque ésta a veces nos lleve al martirio. Ahora, niños, para finalizar, los invito a caminar con la fe. Amar a Cristo es la más hermosa decisión. Seguir sus pasos y ser su imagen en el mundo no es difícil, a pesar de los obstáculos que se nos presenten en la vida. Creer en el Señor nos lleva a la salvación que Él nos regala sin condición. Los invito a hacer la oración final, que dice así: por la intercesión de los santos mártires que entregaron libremente su vida como testimonio de la fe, concédenos la verdadera libertad de espíritu. Por la intercesión de los mártires que proclaman la fe, concédenos, Señor, la verdadera integridad y constancia en la fe. Por la intercesión de los santos mártires que soportando la cruz siguieron tus pasos, concédenos, Señor, soportar con generosidad las contrariedades de la vida. Ahora, niños, los invito para finalizar a decir el Padre Nuestro. Todos digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y digamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.